El aire en nuestra casa de Valparaíso siempre tuvo un aroma particular, una mezcla de salitre, incierto café matutino y esa calidez que solo brinda una estructura construida sobre años de proyectos compartidos. Julián y yo habíamos edificado una existencia basada en la rutina, el respeto y lo que yo creía, con una ingenuidad que hoy me resulta casi dolorosa, una complicidad inquebrantable. Durante 7 años, nuestras vidas fueron hilos entrelazados en un tapiz que yo imaginaba indestructible, una coreografía silenciosa, donde él conocía mi café y yo adivinaba sus preocupaciones antes de que las verbalizara. Sin embargo, el unraveling de nuestra relación no ocurrió con un estruendo, ni con una discusión violenta que rompiera los cristales del salón. Fue, más bien, un deshilachado lento, casi imperceptible al principio, como una tela de seda sometida a una tensión constante. Comencé a notar ausencias injustificadas, una frialdad técnica en sus respuestas cuando le preguntaba sobre sus largas jornadas en la firma de arquitectura, y esa extraña manía de esconder su teléfono móvil cada vez que la luz de una notificación iluminaba su rostro en la penumbra de la habitación. Yo, en mi afán de no ser el hombre celoso que despreciaba, atribuí sus cambios a un exceso de trabajo, a la presión de los plazos de entrega y al cansancio natural de la madurez. Pero los cimientos, aunque no lo supiera, ya se estaban agrietando profundamente, y el silencio entre nosotros, que antes era una paz compartida, empezó a transformarse en un muro de contención lleno de secretos. La verdad no llegó mediante una confesión valiente, sino a través de un descuido trivial, una de esas ironías del destino que parecen sacadas de un guión de mal gusto. Una tarde de noviembre, mientras él se duchaba, el teléfono vibró con una persistencia inusual sobre la mesa de centro. No era mi intención hurgar, ni mucho menos ser el detective de una película de suspenso, pero, al ver el nombre parpadeando, un instinto visceral me obligó a actuar. El mensaje no dejaba espacio para la interpretación. Era una confirmación cruda de una intimidad que yo no compartía. Al leer aquellas líneas sentí como el oxígeno se evaporaba de la estancia, como si el suelo de madera noble se hubiera vuelto líquido bajo mis pies. El descubrimiento de la verdad fue una descarga eléctrica de decepción absoluta. Julián salió del baño, secándose el cabello con una toalla, tarareando una melodía que habíamos escuchado 1000 veces en nuestros viajes, ajeno al cataclismo que acababa de ocurrir en mi realidad. Cuando levanté la mirada y nuestros ojos se encontraron, supo que el secreto había sido desenterrado. No hubo gritos, ni siquiera una disculpa articulada que tuviera peso. Solo una mirada esquiva y el silencio pesado de alguien que sabe que su mentira ha perdido su valor como escudo. En ese instante, los 7 años de historia colapsaron, no por el peso de la traición en sí misma, sino por la humillación de haberme convertido en un espectador ciego de mi propia destrucción. El periodo posterior a la revelación fue una coreografía de náuseas, insomnio y la dolorosa autopsia de cada recuerdo reciente. Cada cena compartida, cada palabra dulce, cada gesto de supuesta ternura fue puesto bajo la lupa de la duda, revelando que gran parte de mi pasado reciente no era más que una escenografía bien montada. La casa se sintió repentinamente enorme, llena de ecos de una vida que ya no me pertenecía. El proceso de separación fue un desgarro quirúrgico. Tuvimos que dividir libros, muebles, recuerdos materiales y, lo más difícil, la identidad de quiénes éramos nosotros. Durante semanas, caminé por las calles de mi ciudad como un fantasma, sintiendo que cada persona que encontraba sabía de mi fracaso. Me cuestioné constantemente.
¿Qué dejé de dar? ¿Qué error cometí al creer en la permanencia de un sentimiento humano? La realización llegó tras meses de procesar la rabia, cuando entendí finalmente que la infidelidad de Julián no era una medida de mi valor personal, sino un reflejo patológico de sus propias carencias, de su incapacidad para enfrentar la realidad sin buscar una válvula de escape destructiva. Me di cuenta de que mi dolor no era por el hombre que él era, sino por el hombre que yo creía que era. Despojarme de esa idealización fue el paso más doloroso hacia la lucidez. El tiempo, esa fuerza implacable que todo lo pone en su lugar, comenzó a tejer su propia justicia. Pasaron los meses y las noticias sobre la vida de Julián me llegaban como ecos distantes a través de conocidos comunes. La persona con la que él había decidido reemplazar nuestra historia resultó no ser el refugio que buscaba, sino un espejo de sus propias debilidades, karma o simplemente la secuencia lógica de causas y efectos mal administrados hizo su trabajo con una precisión quirúrgica. Vi cómo su vida profesional empezaba a flaquear al mismo ritmo que sus decisiones personales se volvían erráticas. No fue un sentimiento de alegría vengativa lo que experimenté, sino una profunda y sombría confirmación de que uno nunca puede construir una estructura sólida sobre bases de engaño. Sus elecciones, hechas bajo la premisa del egoísmo, terminaron por aislarlo. La traición siempre lleva consigo un costo interno, un desgaste de la integridad que nadie puede evitar, independientemente de cuánto intenten ocultarlo tras una fachada de éxito. Verlo perder lo que él consideraba valioso me enseñó que la verdadera consecuencia de la infidelidad no es el castigo externo, sino la pérdida de la capacidad de mantener algo real en la vida. Él se había quedado con la libertad que tanto buscaba, pero esa libertad se convirtió en una celda de vacío, donde la autenticidad ya no tenía lugar. Hoy, mientras contemplo el horizonte desde un pequeño apartamento en la zona costera, el peso de aquel pasado se ha transformado en una lección que cargo con serenidad. Encontrar la paz no fue un evento súbito, sino la suma de muchas mañanas en las que decidí que no iba a permitir que su traición definiera el resto de mi existencia. Aprendí a perdonar, no porque él lo mereciera, sino porque mi espíritu necesitaba liberarse de la cadena de la amargura. La curación vino al entender que mi capacidad de amar, de ser fiel y de construir un hogar sigue intacta, independientemente de que la otra persona no haya sabido valorarla. Empecé a recuperar mis aficiones, a rodearme de amigos que valoran la honestidad y a disfrutar de la soledad, que dejó de ser un miedo para convertirse en un territorio de descubrimiento. Me he convertido en alguien más fuerte, más selectivo y mucho más consciente de que la lealtad es un regalo que solo debe entregarse a quienes están preparados para cuidarlo. Avanzar no significa olvidar, sino aprender a integrar la herida como una cicatriz de guerra que me recuerda mi propia capacidad de resiliencia. Miro atrás y no veo odio, solo el fin de un ciclo que, a pesar de su dolor, fue necesario para mi crecimiento personal. La vida se abre nuevamente, llena de matices que antes no podía percibir, y por primera vez en mucho tiempo mi brújula apunta hacia adelante, sin el lastre de los engaños del pasado, lista para abrazar una realidad construida sobre la verdad y la integridad. Comprendo ahora que aquel hombre que fui necesitaba romperse para poder reconstruirse, que el dolor fue el martillo y la traición el fuego, pero el resultado ha sido un alma más templada, más sabia y, sobre todo, absolutamente dueña de su propio destino.
El silencio de mi nuevo hogar ya no es un muro, sino un lienzo blanco sobre el cual estoy pintando una nueva etapa, una que se basa en la convicción de que merezco la paz que tanto me costó alcanzar. Camino con la frente en alto, reconociendo que, a pesar de los naufragios, he logrado llegar a una orilla mucho más segura, donde las mareas de la decepción no tienen la fuerza para derribarme. La paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una convicción inquebrantable de que, sin importar lo que otros hagan, nuestra propia esencia permanece incólume, esperando el momento adecuado para florecer nuevamente con más fuerza y resplandor. Esta es mi victoria, una victoria silenciosa, forjada en la introspección y validada por el paso del tiempo, que me permite dormir cada noche con la conciencia tranquila y el corazón, aunque a veces precavido, lleno de nuevas posibilidades. El karma hizo lo suyo, pero yo hice lo mío, y al final esa es la única métrica que realmente importa en el balance de una vida vivida con honor y valentía. Cada paso que doy ahora es un testimonio de que se puede emerger de las cenizas de una traición sin perder la humanidad. Estoy en paz, no porque haya olvidado el dolor, sino porque he aprendido a soltarlo, dejando que se convierta en polvo, mientras yo camino hacia un futuro que, esta vez, sí me pertenece por completo y está diseñado bajo mis propias reglas de honestidad y amor propio. He descubierto que el amor más importante es aquel que nos damos a nosotros mismos cuando nadie más está mirando, y ese amor es, hoy por hoy, mi motor más fuerte y mi mayor refugio ante cualquier tormenta que el destino decida enviar en mi camino. La historia de Julián es solo un capítulo cerrado en un libro mucho más extenso, uno que ahora escribo con la certeza de quien sabe que la lealtad es, y siempre será, el valor supremo que rige mi existencia. No hay rencor, hay simplemente una distancia necesaria, una separación que me permitió encontrarme a mí mismo fuera del espejismo de nuestra relación. Y eso, al final de cuentas, es un regalo que el destino, irónicamente, me entregó tras el caos. Sigo adelante, con los ojos puestos en el sol que nace cada mañana, sabiendo que mi capacidad para confiar en la vida es más grande que cualquier decepción que haya tenido que enfrentar en el pasado. Esa es la esencia de mi camino, una travesía que no termina, sino que se transforma, evolucionando hacia una versión de mí que no solo perdona, sino que comprende la fragilidad humana y la acepta con la serenidad de quien ha visto lo peor y, sin embargo, decide seguir creyendo en lo mejor de la vida. Mi paz es mi tesoro, y nada, ni nadie, volverá a tener el poder de comprometerla, porque ahora entiendo que mi felicidad es una responsabilidad estrictamente personal, un compromiso que mantendré por el resto de mis días. Cada latido de mi corazón ahora marca un ritmo de libertad, un compás que solo yo controlo, y en ese control reside mi mayor poder. La vida, con su inmensidad de matices y pruebas, sigue adelante, y yo voy con ella, sin mirar atrás, con la seguridad de que he aprendido las lecciones necesarias para navegar por las aguas de la existencia sin necesidad de anclas falsas. Estoy listo para lo que venga, porque lo que viene nunca será tan difícil como lo que ya dejé atrás en el olvido, y eso me da una paz inmensa, casi infinita, que inunda cada rincón de mi nuevo comienzo. Este es el cierre de una etapa dolorosa, sí, pero también es el prólogo de una vida auténtica, donde la honestidad es la brújula y mi propia paz interior es el destino final al que siempre regreso. Es reconfortante saber que, a pesar de todo, sigo siendo capaz de asombrarme, de amar y de creer, cualidades que me definen
y que ninguna traición pudo corromper. El tiempo cura, dicen, pero es la voluntad de sanar la que realmente acelera el proceso, y hoy, con total certeza, puedo afirmar que mi voluntad es más fuerte que cualquier recuerdo que intente perturbar la calma que tanto me ha costado construir. Es un nuevo amanecer y lo recibo con los brazos abiertos, consciente de que cada segundo de este presente es un regalo que me dedico exclusivamente a mí mismo, con la gratitud de haber sobrevivido a la tormenta y la alegría de disfrutar finalmente de este cielo despejado.